Buenas noches, noctámbulos. Bienvenidos al canal Butaca Paranormal. En este episodio les contaré dos historias de la noche. En el episodio anterior les contaba sobre la dama de blanco que se manifestó en un terreno baldío muy cerca de un panteón. En este episodio contaré una segunda aparición de esta dama de blanco. En esa ocasión yo estaba en una avenida cerca de mi domicilio esperando un taxi. Pasaba ya casi la 1 de la mañana y hago la señal para detener a un taxi que iba pasando, el cual venía un poco rápido, pero se logra detener unos metros más adelante. Al acercarme y decirle al chofer hacia dónde iba, me pregunta inmediatamente con una voz temblorosa y nerviosa de que si iba rumbo al panteón, a lo que me extrañó su pregunta y le dije inmediatamente que no, que sí iba hacia una colonia que había un panteón cerca, pero pues obviamente no iba hacia allá. Que él me dijo, bueno, sube, y mientras puso nuevamente el taxi en marcha, me iba contando una historia que le acababa de pasar. Resulta que unos minutos antes de encontrarme a mí en la avenida, le hizo la parada para que se detuviera una mujer. Él de inicio no le puso atención, pero ya una vez que se sube al taxi y voltea por el espejo retrovisor para preguntarle hacia dónde iba, la notó algo rara, y sobre todo se le hizo extraño que en ese horario de la noche estuviera sola y pues pidiendo un taxi. Él, lo poco que alcanzó a ver, la describe como una mujer joven, no más de 30 años. Traía una vestimenta color blanco, no sabe si era un vestido o si era un camisón blanco, con facciones triste, una cara pálida y cabello negro largo. Una vez que se sube esta mujer, él le pregunta hacia dónde la va a llevar, a lo que la mujer no le responde y solamente con una mirada fija hacia adelante levanta su mano y señala hacia el frente, a lo que el taxista inicia marcha y va avanzando sobre la avenida. Conforme iba avanzando, él, nervioso y pues al mismo tiempo preocupado, volteaba por el espejo retrovisor para ver a la mujer y ver qué hacía, y lo que él me dice es que pues solamente sin moverse la mujer seguía viendo hacia adelante, y conforme iban avanzando y él la iba viendo por el espejo, se le veía unas facciones un poco más tétricas. Se le empezaba a ver como si tuviera ojeras. Algunos kilómetros más adelante él le vuelve a preguntar que en dónde va a dar vuelta, a lo que la mujer señala hacia la derecha. Entonces él inmediatamente baja la velocidad y en la siguiente calle da vuelta hacia la derecha. Lo que él me comenta es que en esa calle que acaba de dar vuelta está completamente a oscuras, no hay ni una luz mercurial, no hay casas, no hay negocios. Era una calle completamente sola, a oscuras. Había hacia los lados monte con hierbas altas. Entonces él sigue avanzando y unos metros más adelante voltea a verla, y lo que él me dice es que se le ven las facciones y el rostro ya totalmente cambiados, completamente pálida, se le veían ojeras, un rostro tétrico. En ese momento la mujer grita "aquí", y él detiene inmediatamente la marcha del carro. Cuando él voltea para preguntarle si era aquí la dirección a donde la iba a llevar y pues también cobrarle el viaje, él se da cuenta que ya no está en el asiento de atrás. Voltea hacia afuera y la ve caminando hacia un portón, y ese portón es la entrada a un panteón. Lo que él me dice que en ese momento se le heló la sangre, no supo cómo reaccionar, le dio miedo, y finalmente una vez que la ve él avanzando, caminando hacia el portón, él dice que el portón está cerrado del panteón, y la ve cómo traspasa ese portón sin tener que abrirlo. Al ver eso, inmediatamente prende nuevamente el carro, se regresa a alta velocidad, sale de esa calle oscura. Segundos después es cuando yo le hago la señal para que se detuviera y se detiene. Entonces, cuando me termina de platicar lo que le había sucedido, pues todavía se le escuchaba una voz temblorosa, una voz nerviosa. Él veía cada rato los espejos retrovisores, no sé si para ver si lo venían siguiendo, para ver si se le manifestaba nuevamente. Él me decía que él no creía en fantasmas, que era escéptico de todo eso, pero que ahora en ese momento ya empezaba a creer que existían los fantasmas. Entonces ya cuando íbamos llegando a mi domicilio, pues yo le hago la señal y le indico hacia dónde estaba el otro panteón que yo le mencionaba. Entonces él me dice que no, pues no, que obviamente no era ahí donde él había ido a otro
que también estaba cerca de donde estábamos pasando. Y bueno, pues le conté yo la historia que me había pasado algunas semanas atrás, esa aparición de la dama de blanco en esa zona por donde estábamos pasando. Entonces, a como él me la describió y como yo lo había visto, prácticamente es la misma manifestación. Yo quiero pensar que es un espíritu que está vagando, tiene cosas pendientes o que dejó cosas pendientes en su vida, y pues anda deambulando en toda esta zona que curiosamente hay dos panteones relativamente cercas uno del otro. Yo creo que no hay ni 1 kilómetro de distancia de un panteón al otro. Son panteones ya antiguos, actualmente han de tener unos 70, 80 años tal vez. Y pues bueno, hasta aquí esta segunda historia de la manifestación de la dama de blanco. Déjenos aquí en sus comentarios lo que piensan, a qué se debe esas manifestaciones, si ustedes han tenido alguna aparición o alguna manifestación similar. Mientras tanto, yo trataré de investigar un poco en la zona si ha habido más manifestaciones o si alguien sabe de alguna situación que haya pasado hace más de 30 años ahí en esa zona y que pudiera ser algún fantasma que está ahí deambulando de alguna mujer que le haya sucedido algo. También tengo otra historia que me gustaría contarles. Esta segunda historia de la noche me sucedió cuando tenía aproximadamente 18 años. Junto con mis amigos de ahí del barrio, planeamos unas pequeñas vacaciones, si se puede decir de esa manera, en Semana Santa, de trasladarnos a otra ciudad cerca de nuestro domicilio. Esta ciudad se llama Bustamante, aquí en Nuevo León. Éramos 4 amigos de la misma edad, 18 y 19 años, los 4. Y días atrás planeamos esta salida de irnos a quedar a acampar al cañón de Bustamante. Se llegó el día, hicimos el traslado hacia ese municipio y pues todo marchaba normal y sin ningún contratiempo. Llegamos temprano, anduvimos ahí sobre la cabecera municipal de Bustamante. Ya acercándose la tarde, noche, nos dirigimos a donde nos íbamos a quedar a acampar, ahí en el cañón de Bustamante. Y bueno, llevábamos unos lunches, recuerdo, para cenar. Cenamos tranquilamente, ya era de noche, estaba completamente oscuro ahí esa zona del cañón de Bustamante. Ya pasadas las 11 de la noche intentamos dormir, pero pues no lográbamos conciliar el sueño. Estuvimos todavía ahí un rato entre pláticas y contando historias. Finalmente, en la madrugada, alrededor de la 1 de la mañana, 1:30, por alguna razón decidimos regresarnos a nuestro domicilio. Pues no recuerdo bien si no estábamos a gusto o simplemente estábamos aburridos y nos queríamos regresar. Total que volvimos a guardar todas las cosas que llevamos en el carro y pues nos regresamos. Ya en el trayecto en la carretera, uno de los amigos comenta de que había albercas en otro pueblito ahí cerca que se llama Potrero Chico. Entonces vimos un letrero que señalaba hacia dónde estaba ese lugar y decidimos ir para allá. Sabíamos que era de madrugada y obviamente pues iba a estar cerrado el lugar. Entonces la idea era llegar, estar cerca de donde estaba ese balneario y quedarnos a dormir ahí o esperar a que abrieran para entrar. Conforme fuimos acercándonos al pueblito y entramos, pues nos dimos cuenta de que había como una feria, había juegos mecánicos, había puestos como cuando hay ferias de venta de comidas o de juegos de destreza. Obviamente ya por el horario ya estaba todo cerrado, estaba apagado, solamente pues las luces mercuriales de las calles. Fuimos avanzando por esa calle principal tratando de encontrar un lugar donde quedarnos o bien acercarnos a ese balneario porque realmente no conocíamos dónde estábamos, entonces íbamos a preguntar y quedarnos ahí cerca. El detalle era que no había absolutamente nadie en la calle, pues ya pasaban las 2 de la mañana. Nosotros seguimos avanzando por esa calle y conforme íbamos avanzando se iba reduciendo la cantidad de casas que había calle a los costados, al llegar a un punto de que prácticamente ya no había nada, la luz mercurial también ya no había luz, entonces se convirtió en una calle completamente oscuras, nada más con la luz del carro. Seguimos avanzando algunos metros y de repente se termina la calle pavimentada y empieza lo que es un terreno de piedras, de tierra. Seguimos avanzando y mientras íbamos avanzando y escuchando música en el carro, contando historias variadas, mi amigo, el que traía el carro, el que venía conduciendo el carro, se detiene y nos dice: no, ni se imaginan dónde estamos. En ese momento él enciende las luces largas. Lo que vemos al frente, pues estábamos adentro de un panteón. No nos dimos cuenta en qué momento atravesamos la puerta principal del panteón y lo que estaba enfrente de nosotros ya eran las lápidas, las tumbas de ese panteón. Inmediatamente
pues todos nos quedamos callados, impactados de que estábamos ahí, y mi amigo, el que conducía el auto, inmediatamente puso reversa. Salimos rapidísimo, nos regresamos a nuestra casa. Llegamos asustados, nerviosos. Durante todo el camino no dijimos absolutamente nada, solamente mi amigo iba conduciendo. Llegamos hasta nuestra casa y ya que detuvo el carro empezamos a, como que reaccionamos y empezamos a platicar de lo que había sucedido, de que en qué momento entramos al panteón sin darnos cuenta, como si algo nos hubiera hipnotizado, por llamarlo de una manera, y no nos dimos cuenta que estábamos avanzando ya dentro del panteón. Lo que no nos explicamos es por qué estaba el portón abierto del panteón, cuando pues normalmente la gente que se queda a cuidar ahí los panteones, pues llega el horario de cerrar, cierra los portones o las puertas y pues ya nadie puede entrar hasta que no le abran. Entonces no nos explicamos cómo fue que estaba abierta la puerta del panteón o los portones del panteón, cómo fue que entramos y que no nos dimos cuenta que enfrente de nosotros estaba la entrada del panteón. Nos dimos cuenta ya cuando habíamos avanzado algunos metros que ya estábamos adentro y que parecía como si hubiéramos despertado de esa hipnosis y fuéramos conscientes de que ya estábamos adentro, como si algo nos hubiera atraído hacia allá sin darnos cuenta, y cuando despertamos de ese hipnosis, por llamarlo de una manera, pues fue que nos dimos cuenta que ya estábamos adentro de ese panteón. Les digo, ya pasaban las 2 de la mañana cuando nos sucedió eso, y pues ya una vez que llegamos a nuestro domicilio, que estábamos allá afuera todavía dentro del carro, pues seguíamos nerviosos, seguíamos en shock, seguíamos preguntándonos qué nos había pasado, porque pues fue muy raro. O sea, a las 4 personas que íbamos en ese carro, ninguno de los 4 nos dimos cuenta que habíamos entrado o que estábamos ya dentro del panteón hasta que reaccionó uno de ellos. Muy bien, amigos, déjenme sus comentarios de qué les parece o qué opinan de lo que nos pudo haber pasado en esta ocasión, que para mí yo siento que algo nos llevó hacia allá, que algo nos hipnotizó y que no nos dimos cuenta de dónde estábamos. Muy bien, octámbulos, por esta noche es todo. Dejen su like, compartan el video si les gustó, escríbanos qué otras historias les gustaría escuchar, o si tienen alguna historia que me la quieran compartir, déjenla aquí en los comentarios, en el correo electrónico del canal, y la platicaremos en un siguiente episodio. No olviden suscribirse al canal y que pasen buenas noches.